Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un componente de español. Yo soy profesora Sandra Palomino, profesora de educación a distancia del Instituto Federal. Hoy vamos a tratar sobre el texto literario en la clase de lengua española. Y son algunas ideas que traigo para que ustedes puedan aprovecharlo y trabajar ese texto con sus alumnos. Vamos a hablar sobre actividades de prelectura, de lectura, de poslectura, identificar personajes, ejemplos de cuentos y hacer algunas actividades propuestas que al final voy a pasar cómo pueden trabajar con ese texto de español en la clase para sus alumnos. En las actividades de prelectura podemos explorar esa curiosidad del alumno. Entonces podíamos mostrar cuál es el origen del título, que ellos puedan ir haciendo unas hipótesis, ¿no?, de qué trataría ese cuento simplemente con el título, mostrar algunos aspectos del autor también es importante, y que ellos hagan esas predicciones, ¿no? Entonces eso les va a ayudar mucho a que también tanto el profesor, ¿no?, ayude a tenerse, que ellos puedan, de repente ya tienen un conocimiento previo sobre esa obra y nos puede ayudar para hacer una discusión más rica en ese sentido, en esa obra. En las actividades de lectura se recomienda hacer una lectura en voz alta, hecha por un solo alumno. A veces no es tan recomendable para que no quede monótono, es mejor hacerlo con varios alumnos para que ellos intervengan y sea más dinámica la clase. Después podemos, ¿no?, al terminar hacer cuál es el sentido, ¿no?, global del texto, que ellos puedan conseguir una comprensión detallada. La entonación es importante también, y establecer relaciones con otros textos. En las de poslectura podemos hacer dramatización con algunos de los personajes, transformar el texto, tal vez podamos hasta cambiarle el final, y eso lo haría más interesante para que ellos puedan así explorar su imaginación, ¿no? Podríamos también incluir o excluir personajes, que lo podemos hacer juntos con los alumnos. Traducir el texto a portugués también a veces ayuda, o entonces buscar que las palabras más complicadas que para ellos, ¿no?, en especial en los primeros niveles de español. Entre los cuentos que traje aquí tenemos uno de la Edad Media que estoy solo mostrando una posibilidad de trabajar un texto de la Edad Media, que es el del Mío Cid, y él tiene un personaje, ¿no?, que es el Cid Campeador, y que podríamos inclusive hacer una comparación con un personaje de los héroes, ¿no?, que están hoy en día en este asunto del cine, personajes del cine, como es el hombre de hierro, ¿no? Y como ellos ya conocen, ¿no?, esa realidad, especialmente los chicos, ¿no? Ellos mismos nos ayudarían a buscar características. Entonces lo que podemos hacer es una presentación de la obra, contextualizar, claro, en el lenguaje de ellos, ¿no?, cómo era un caballero de la Edad Media, por ejemplo. Entonces allí yo voy mostrando para ellos los adjetivos, ¿no?, de ese caballero, y lo que hago es que con la participación de ellos me van a decir las características de ese héroe contemporáneo, ¿no?, del que ellos conocen del cine. Entonces no va a quedar tan lejos de ellos, y que podemos, que en ese caso, aproximar un personaje de la Edad Media con un contemporáneo. Y lo podemos hacer con otro tipo de obras. Yo traje este ejemplo aquí sobre el Cid Campeador. Después tenemos también un cuento en 6 líneas. Los cuentos especialmente se recomienda cuentos cortos, ¿no?, porque él va a saber la historia completa, él va a poder participar, él va a ser más dinámico, ¿no? En ese cuento que traje aquí sobre el cuento en 6 líneas, el personaje femenino, solo que no está explícito, ¿no? Y eso es interesante porque es el alumno que va a tener que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Podemos ayudarles con el glosario, ¿no?, vocabulario, para que en especial no están muy familiarizados con el español de España, más ellos pueden deducir, ¿no?, sobre ese personaje femenino.
y colocar unas preguntas para reflexionar, ¿no? No preguntas tan obvias, ¿no? Es siempre estar colocando un cuestionamiento, entonces para que él pueda reflexionar y decir qué sugiere la frase, por ejemplo, no era la primera vez que se desprendía, entonces es para ver los diversos sentidos ocultos, ¿no?, que tiene ese cuento y que va a enriquecer mucho la discusión en la clase de español, ¿no? Traje otra propuesta que es el dinosaurio, que es el cuento más corto del mundo, que es el de Augusto Monterroso, ¿no? Dice así: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces es un conflicto, ¿no? Un conflicto impactante, una fracción dramática de la vida, no tiene pasado, futuro, solo está simplemente ese personaje, más la cantidad de sentidos, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, que eso induce a pensar de esos monstruos, ¿no?, reales o imaginarios, y que esos problemas, sensaciones no se diluyen tan fácilmente, ¿no?, de la noche para el día, porque cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces es bien interesante, ¿no?, hacer esa discusión en clase y que ellos, a partir de esa frase, de una frase que es un cuento prácticamente, ellos pueden explorar y de ahí cómo hacer una clase completa simplemente con una frase, ¿no? Entonces podemos decir, cambia el sentido de la historia, si en vez de cuando despertó pusiera cuando llegó, por qué, ¿no? Si fuera otro animal, no fuera dinosaurio, sería igual, diferente. Entonces esas preguntas nos ayudarían mucho, ¿no?, a reflexionar y vamos a esforzar, ¿no?, que el alumno se esfuerce en hablar en español. Dentro de las actividades que traje también como ejemplo está el teléfono roto. Se llama así, que es dividir la clase, ¿no?, en filas. Entonces se pasa un fragmento del texto, de la obra, para el primer alumno. Ahí él va pasando para el segundo, simplemente hablando en el oído de él, y esperamos allá al final el último alumno si realmente consiguió captar el mensaje, ¿no?, si realmente era ese mismo trecho de la obra que se había que el primer alumno había dicho, ¿no?, inicialmente, ¿no? Lo comparamos, ¿no?, con esa versión original. Otra actividad es poner la escena en orden. Entonces también podemos colocar a los alumnos así sentados, puede ser unos 4 alumnos al frente de los otros alumnos, y cada uno de ellos va a tener un trecho de la historia, solo que va a estar en desorden. Entonces cada uno va diciendo, va leyendo, ¿no?, su parte, y son los alumnos que están al frente los que van a tener que organizar, ¿no? Entonces le dice, coloca esta silla aquí, coloca allá, ¿cuál sería primera, segunda, ¿no? Entonces eso nos dinamizaría bien la clase en ese sentido, ¿no? Y estamos trabajando el texto. Y también el profesor puede mandar un cuestionario para que lo resuelva en casa, ¿no? Entonces a partir de una lectura va a ser una interpretación de texto y él puede responder esas preguntas. Después con la clase, con los otros compañeros, ya se pueden comparar las respuestas, ¿no?, de cada uno de ellos. Y el profesor estaría ahí para auxiliar, ¿no?, si realmente era el sentido, ¿no?, que él quería despertar en ese cuestionario. Y la otra sería al contrario, ¿no?, que sea el alumno que realice el cuestionario. Entonces a partir de una lectura previa, una explicación, una discusión en la clase, ahora es el alumno que va a hacer las preguntas. Y podría también hacer una variante, que uno dividir la clase en 2 grupos y un grupo le hace preguntas al otro, ¿no? Entonces también nos ayudaría en esa dinámica. Y la otra actividad es sobre un tablero de ajedrez, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? El ajedrez siempre tiene la negro y blanco, ¿no? Como ellos ya han explorado un poco más el texto, entonces ya saben, ¿no?, por ejemplo, aspectos negativos, positivos del personaje, o puede ser de la realidad, situación social, cultural. Entonces en un cuadrito blanco pondría los aspectos positivos, en el cuadrito negro colocaría los negativos, ¿no? Entonces podría ir, y eso ayuda, ¿no?, porque alguno de los alumnos va a decir, no estoy de acuerdo con eso, me parece que esto debería ser más positivo, negativo, más. De todas formas estaría practicando la lengua y estaría dando esa oportunidad al alumno de leer la obra, ¿no?, de enterarse por lo menos de un aspecto
psicológico de cada personaje. El otro podría ser elegir una moraleja. Hay los cuentos, las fábulas, ¿no? Normalmente trae ya la moraleja, más hay los cuentos, o hasta un romance mismo, una historia de una obra, ¿no? Una novela, a veces ella no trae moraleja, más los alumnos lo pueden deducir, ¿no? Entonces, con ayuda del profesor, a decir, ¿será que esta moraleja le quedaría bien a este texto, a este otro? ¿Por qué sí, por qué no? Y ellos participar de esa discusión, ¿no? También podemos hacer un crucigrama, sopa de letras, a partir de ciertas direcciones, ¿no? Que nosotros le demos, y él lo completa en el crucigrama, la sopa de letras. También sería divertido para ellos. Hay actividades que le llamamos con efecto de bola de nieve, porque a partir de una frase, por ejemplo, hacer un resumen, un pequeño resumen, una reseña, ¿no? Crítica. A partir de ahí podíamos hacer representación gráfica, que un alumno podría hacer, o representación visual, tal vez hasta inclusive grabar un video a partir de ello, ¿no? Entonces no quedaría tan pesado leer la obra completa, ¿no? Podría también hacer una variante con 2 grupos en la clase. La otra actividad propuesta sería una conversación creativa, que es que cada uno de los alumnos, ¿no? Escribe en un papel, ¿no? Lo que él, algo sobre un personaje de la historia, y ahí el otro alumno puede contestar o no sobre ese personaje, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Puede hasta crear un diálogo entre ellos dos. Entonces podría ser un trabajo interesante así entre parejas, ¿no? Como decir personaje A, personaje B, que lo hemos extraído, claro, del texto que estamos trabajando. Otra actividad sería un epitafio. Bueno, sería mucho mejor con el personaje cuando muere en la historia, ¿no? Más eso como el Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada, o Artemio Cruz, de la muerte de Artemio Cruz en Carlos Fuentes, ¿no? Más no quiere decir que no podíamos hacerlo con un personaje fingiendo que murió y colocar un epitafio, ¿no? También se podría hacer eso. Bueno, cuando trabaja con poemas, a ver, es un poco más difícil porque captar el sentido, ¿no? Toca tener otras lecturas y eso, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Con poemas se puede ellos mismos reescribir un poema, quitar un trecho, colocar otro, o hasta crear un personaje a partir de ese poema, ¿no? También traje una propuesta que es de hacer una fotonovela. Entonces, a partir de ese poema se pueden hasta hacer diálogos del mismo poema, por ejemplo, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Ya sabemos que del romanticismo, y se pueden hasta traer escenas, ¿no? de películas, de actores famosos conversando entre ellos, utilizando los trechos de los poemas. Esa es otra propuesta. Bueno, otra actividad que fue colocada para los alumnos, un anuncio de una persona desaparecida, ¿no? Cartel, como esas películas del viejo oeste, se busca, ¿no? Entonces, por ejemplo, un personaje que haya desaparecido en la historia, entonces colocar se busca, y después los alumnos podrían inferir, ¿no? ¿Por qué desapareció? Yo creo que pasó esto, otro. Y ayudaría mucho, en especial esas novelas del realismo mágico se prestan mucho para hacer ese tipo de actividades. La otra son las lecturas paralelas, que podíamos hacerlo tanto entre comparaciones, ¿no? Después de leer el texto, ¿será que ese personaje se parece al personaje de tal otra obra? Y puede ser también hispánicas, o entonces también entre brasileras, puede ser obra brasilera comparando con un personaje hispánico, también sería interesante, ¿no? Que inclusive es algo conocido de ellos, ¿no? Por ejemplo, una de esas interesantes paralelos que sería muy bueno hacerlo en clase sería el personaje de Ángela Vicario, ¿no? Quien leyó la Crónica de una muerte anunciada, y compararlo con el Capitú personaje, ¿no? Capitú de Don Casmurro y Machado de Asís, ¿no? Tienen muchas semejanzas y creo que daría una discusión interesante. Otra actividad que se propone es el juicio, ¿no? Que es hacer todo, ¿no? Con acusados, con abogado de defensa, el abogado que lo está acusando, el juez, y hacer todo, ¿no?
esa preparación como estuvieran dentro de un juicio, y entonces uno va a defender al otro, ¿no? Y ya dar sus argumentos. Entonces, como ellos ya tienen una lectura previa de esa obra, va a ayudar mucho. Y todo, ¿no? O sea, características de personaje, como también de por qué se inclinó a hacer tal cosa, tal otra, cuáles fueron las razones. Creo que sería una buena discusión en clase. Otra propuesta es hacer un tráiler de la obra, ¿no? Como si ellos estuvieran haciendo una película, ¿no? Un filme, y ellos pueden hacer también, ¿no? Grabar un video y eso, y hacer una pequeña propaganda de ese libro. Entonces van a tener que explorar, leer y sacar los personajes, unas ventajas, ¿no? Bien interesantes de un otro personaje, del contexto, para llamar la atención de la persona, de los otros, ¿no? Para leer la obra. Otra parte que ellos también podrían hacer, otra actividad, sería una adaptación para otra audiencia. A veces hay obras, ¿no? Que son con un lenguaje un poco más de adulto, ¿no? Más fuerte y demás. Entonces, ¿cómo él pondría ciertos diálogos o cierto contexto, ¿no? Para adaptarlo para chicos o para niños, ¿no? Por ejemplo, para quien da clase en el Fundamental 2, ¿no? En enseñanza media. Entonces podría adaptar uno de esas obras, ¿no? Para el lenguaje más contemporáneo también podría ser. La otra propuesta es hacer una rueda de prensa, que entonces unos alumnos van a ser unos periodistas y va a tener una persona que va a ser moderador, ¿no? Entonces él hace preguntas, ¿no? Como si los personajes fueran los famosos, digamos. Y entonces eso ayudaría, porque va a tener el trabajo de elaborar las preguntas, va a tener que tener un conocimiento del texto. Entonces por lo menos él va a tener que informarse, ¿no? De qué trata el texto, no solo del texto como tal, de la trama misma, ¿no? Hacer preguntas sobre eso, por qué se comportó así, por qué mató a ese personaje, por qué hizo tal o tal cosa. Sería interesante, y lo hace en la manera de rueda de prensa, y eso es una cosa bien dinámica, ¿no? Yo traía el ejemplo de Santiago Nazar, ¿no? En la crónica de una muerte anunciada, donde ellos podían preguntar a los testigos, ¿no? Si realmente vieron el momento que lo mataron, ¿no? O si era verdad que la novia era virgen o no. Pues, todo ese tipo de preguntas se pueden hacer. Finalmente, estoy dejando también dos sites de cuentos virtuales, que es el Educacontic y el educalin.com. Cualquiera de ellos dos tienen cuentos interactivos donde puedes entrar ahí y el alumno puede crear una historia. Ellos tienen hasta sonido, crear el personaje con dibujos animados y todo, y crear los diálogos también. Entonces es una forma bien interesante para quien pueda trabajar eso, puede tener un internet, ¿no? Para trabajarlo. Va a ser una propuesta, ¿no? Que estoy dejando ahí. Cuando las condiciones de la escuela, ¿no? Nos puedan dar, podríamos trabajar también ese tipo de cuentos virtuales, que va a ser bien interesante. Bueno, ahí estoy dejando también la bibliografía, y desearles mucha suerte, ¿no? Dinámica, y que estén siempre dispuestos a trabajar, ¿no? Con el texto literario en la clase, y eso pueda contribuir también a una mejor dinámica para sus alumnos. Muchas gracias.